Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los viernes a las 5 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a Next, Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde la Ciudad de México, Héctor García Chagoyán. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? René, muy bien, gracias. Saludos hasta Guadalajara y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todo el mundo. Y con mucho gusto también René Ortega desde Guadalajara, saludándolos. Y bueno, ya estamos aquí nuevamente este viernes con ustedes. Y Héctor, pues si te parece hoy, vamos a hacer la oración a San José. Sí, René, porque recordemos que el mes de marzo es el mes de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia, valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Pues amigos, como cada semana les queremos recordar que siguen apoyando a Valora con estrellas para que esta obra maravillosa siga haciendo tanto bien a tantas personas. Y los invitamos, como siempre, a que nos sigan en Facebook y en YouTube en Next Negocios Extraordinarios. Y bueno, pues si nos quieren dar like, si quieren suscribirse, pues bienvenidos. Héctor, pues a ver, platícanos un poco del tema de día de hoy. Sí. Bueno, con esto concluimos la serie que hemos hablado sobre el pensamiento social de Luigi Giussani, sobre todo a través de ideas plasmadas en el libro Crear huellas en la historia del mundo, que inicialmente comenzamos con la libertad de enseñanza, la libertad como justicia y política. Lo vamos a tratar el día de hoy, René. Correcto. Y cómo esa educación en la libertad pues es fundamental para que el hombre encuentre la felicidad, impacte a la realidad a través de sus obras. Y claro, eso requiere, en esta definición que comentaste, Héctor, de educación, que es entrar en la realidad. Y esto se logra, claro, en la educación, en la escuela, en la universidad, continúa en el trabajo, pero es muy interesante que también debe de haber una educación en la justicia y en la vida política. Entonces, al programa del día de hoy le hemos llamado El cristiano como ciudadano, justicia, participación política y paz. Así es que, pues si te parece, Héctor, vamos avanzando. Algunos de ustedes nos han comentado su interés sobre un tema que viene ya muy pronto, que es la revocación de mandato. Entonces, pues miren, cae muy bien providencialmente el hablar de la justicia, el hablar de la participación política, y en algún momento tocaremos el tema de la revocación de mandato. Por ahora vamos más a hablar de los principios cristianos, de los criterios para una sociedad que logre alcanzar la paz. Y entonces vamos a comenzar hablando de la justicia, que justamente nos dice Giussani que es fuente de la paz. Y me va a permitir decir cuál es esta definición de justicia. Esta definición es dar a cada quien lo que le es debido. Es muy interesante la palabra debido porque no es un favor, la justicia no es un favor, sino es una obligación, lo que se le debe a alguien. Y esto significa que las personas y el resto de la creación sean amados por su valor, nos dice San Agustín. Y Héctor, no sé si quieras por ahí leer una lectura sobre, bueno, más bien del Antiguo Testamento, del Éxodo, donde nos explica maravillosamente este tema de la justicia. Claro. Es del Éxodo y dice así: no violes el derecho del pobre en sus pleitos, no intervengas en un pleito fraudulento ni condenes a muerte al inocente y al justo, porque yo no absolveré al culpable. No te dejes sobornar con regalos, porque el regalo ciega incluso al que juzga rectamente y pervierte la causa de los inocentes. No oprimas al extranjero. Ustedes bien saben cuál es su condición, pues fueron extranjeros en Egipto. Sin la justicia que proviene de Dios, de nada sirven los sacrificios y ayunos, ritos de reverencia y piedad.
Y en la parte de Isaías 58, que yo quiero es que sueltes las cadenas injustas, que desates las correas del yugo, que dejes libres a los oprimidos, que acabes con todas las opresiones, que compartas tu pan con el hambriento, que hospedes a los pobres sin techo, que proporciones ropas al desnudo y que no te desatiendas de tus semejantes. Como vemos, pues esto es eh, una revelación directamente divina, pero que se encuentra claramente mucho de esto en el corazón del hombre, porque la parte justicia que durante todas las civilizaciones, en nuestros pueblos aztecas, en los pueblos mesoamericanos, la fuente del derecho era el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Que esa era la ley del talión, la famosa ley del talión, que más que otra cosa servía como un pretexto para realizar injusticias, para oprimir derechos, para tener esclavos a las personas, ¿no? Y aquí claramente esto desde el Antiguo Testamento y más con el Nuevo Testamento a través de Cristo se manifiesta la dignidad de toda persona, la dignidad libre de todas las personas. Y no es sino hasta que gracias al cristianismo esto llega a ser cultura y llega a permear pues ya a nivel mundial, ¿no? Claro, hay sus excepciones, pero yo creo que en todos los países ya no existe algún tipo de reconocimiento formal de la esclavitud. Es muy interesante, Héctor, que estas cosas que va diciendo este texto, no violar el derecho del pobre, no dejarse sobornar y por lo tanto menos todavía sobornar, eh, el respetar al extranjero, que los sacrificios y ayunos, ritos de reverencia y piedad no sirven para nada si no se aplica la justicia, si no se levanta el yugo contra los demás, si no compartes el pan, no hay justicia. Es decir, cuando hablamos de algunas de estas cosas tendemos a pensar como obras de caridad, y lo son, pero son obras de caridad que están inscritas desde la obligatoriedad de la justicia, de como dice la definición que acabo de leer, dar a cada quien lo que le es debido. Entonces, pues es increíble, ¿no? Estamos hablando del Éxodo y el día de hoy, miles de años después, existe la misma circunstancia. Hemos hablado de un poco más de la mitad de los mexicanos en pobreza, este tema de sobornar, evidentemente estamos hablando de un tema de corrupción en las dos caras de la moneda, y estamos hablando de no establecer un yugo sobre los demás, y el no matar al inocente, no matar al justo, pues los tres elementos que siempre repetimos, que son la corrupción, la, la falta de igualdad de oportunidades y el tema de la violencia. Entonces, pues parece que nos lo estuvieran diciendo, estuviera escrito el día de hoy, ¿no? Tremendo. Sí, fíjate que en México, vamos a analizar el caso de México, ¿no? Se pisotean los valores de las personas, ¿no? Con esta violencia que existe, eh, con esta impartición de justicia sesgada por el interés de los poderosos, por el interés del dinero, en donde no se reconoce la posibilidad del destino, de mirar el futuro. Todo esto crea una injusticia tal que pues obviamente hay menos paz, y con esto está la sentencia, lo que decías tú al principio de Giussani, ¿no? La justicia es fuente de paz, y entonces cuando no existe justicia no puede haber paz, y entonces el hecho de que estemos nosotros verificando en nuestro México la ausencia de paz, claramente la causa de esto es la injusticia, ¿no? Y me viene ahorita en mente también una frase que se le ha adjudicado a Juárez, que decía: al amigo justicia y gracia, y al enemigo justicia secas, ¿no? No sé si tú has escuchado esto, ¿no? Que también es esto. Bueno, pues todo este tipo de cosas que hasta el presidente lo ha repetido, ¿no? Pues eso te habla de la injusticia que hay en todos lados, no nada más
en algunas personas que nos gobiernan, sino que esto se ha extendido por muchos lados, inclusive en las familias, porque cuando hay violencia intrafamiliar, estamos hablando de injusticia, estamos hablando de abusos, ¿no? Abusos contra niños, abusos contra mujeres, y todo esto habla de una ausencia de justicia. Y entonces, pues aquí, es decir, el Éxodo nos dice qué es lo que no debes de hacer. Le marca los límites a la cancha, pero no dice qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es la regla de oro. Cuando Jesús, en el capítulo 7 de San Mateo, dice, así pues, traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto consiste la ley y los profetas. No hay que hacer más, ¿no? Pero es muy interesante lo que dice Héctor en el mundo actual y en particular en nuestro país, estos conceptos de justicia que están totalmente equivocados. Es decir, en nombre de una presunta justicia, a veces se anula al prójimo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos, que habla de que todos los hombres han sido hechos iguales. Bueno, iguales no tanto, ¿verdad? Cuando fue escrita, si son blancos, si son terratenientes, entonces sí somos iguales. Si son pobres, no somos iguales. Si son negros, entonces no somos iguales. Entonces, claro, es estos conceptos equivocados donde se anula al prójimo, y recordemos que pues, la esclavitud fue un tema que desapareció hasta el siglo XIX y que hasta el día de hoy sigue habiendo problemas en ese sentido. También nos dice Giussani que por lo tanto hay una civilidad solamente cuando la jurisprudencia cumple, respeta las exigencias originales e irreductibles que no pueden verse sacrificadas por ninguna norma ni por ningún poder, y por lo tanto no se puede afirmar justicia alguna si se pisotean los valores del ser humano, ¿no? Sí, pues, cuando habla de las exigencias originales, además hay que recordar, ya lo hemos dicho en programas pasados, en la parte de la libertad de educación, esta exigencia original se refiere a la exigencia del corazón, ¿no? Que es una exigencia por ver idealmente establecida la justicia. Ahora, el problema que se nos presenta para nosotros es tener alguna referencia. Y esta referencia no puede agotarse necesariamente en la parte humana, porque ponemos cualquier referencia humana y necesariamente se agota, es limitada y por lo tanto no es el ideal, ¿no? Y en ese sentido, el único que es ideal precisamente para poderlo tener como una referencia es el propio Cristo, a lo cual hace referencia don Giussani. Y entonces, el problema de la exigencia, de la cultura y de estas exigencias es considerar todos los factores. O sea, si nos circunscribimos nada más al hecho de la justicia, hay una sentencia jurídica que nuestros amigos en derecho la han de conocer, dice, a mayor justicia, mayor daño, ¿no? Sobre todo está ahí en latín. Claro, porque si la justicia se toma a secas y no se toma o consideran los factores como el bien de la persona y el bien común, ¿no? Entonces, justo nadie puede ser porque somos limitados, pero en función al bien de la persona y un bien mayor que es el bien común, y considerarlos esto puede ayudarnos a la justicia como no únicamente como algo a lo cual acabadamente nosotros estamos conquistando en esta vida, sino también como algo ideal al cual vamos progresando y que facilita nuestro destino, ¿no? Es a lo que se refiere Giussani también con esta parte. Esto que acabas de decir, Héctor, es muy importante porque el concepto de justicia se ha deformado, ¿no? El ser humano poderoso que dice, yo defino qué es la justicia y la aplico. Y claro, el problema que tiene es que puede ir en contra de la naturaleza humana, de esto que se debe, ¿no? Esa definición de justicia, de dar a cada quien lo que se le debe. En el ejemplo que estás comentando de Jesús cuando es clavado en la cruz,
Pues los fariseos decían, es justo porque él se dijo que era el Mesías. Y como dijo que era el Mesías, entonces merece morir. Es una manipulación de la realidad, es una falta de respeto a Jesús solamente como ser humano, y evidentemente es un tema en el que esta supuesta justicia, entre comillas, lo que busca es mantener en orden y mantener el poder sobre los demás. Y entonces nos dice Yusani que la justicia, cuando es algo abstracto y consiguientemente violenta el tener una medida absoluta de justicia, queda desligada de la consideración de la totalidad de los factores que constituyen el bien de la persona y el bien común, como decías. Es decir, cuando tenemos un concepto de cualquier cosa, pero un concepto abstracto de justicia que no está ligado a la realidad, que no pasa de ser un principio, que es un principio de la doctrina social de la Iglesia, a cómo se aplica eso a través de criterios, a cómo se aplica eso a cosas prácticas concretas, a guías de acción, que es lo que comentamos, esos 3 pasos que nos dio San Juan Pablo II, entonces se convierte en un concepto manoseado que permite que los poderosos lo utilicen a su libre albedrío, a su criterio, y entonces lo apliquen conforme a ellos les interesa. Qué buen ejemplo utilizaste, el de nuestro Señor cuando es crucificado, ¿no? Entonces, el punto, y esto es muy clave, es que en la justicia se deben considerar los factores del bien de la persona y del bien común, y esta aclaración que nos dice Yusani, creo que refresca y nos ayuda mucho a nosotros a poder tener una mejor claridad o un mejor criterio, digamos, ¿no? Sí, y fíjate, dice después Yusanis que este hombre es extraordinario. Dice, para obtener una verdadera justicia, no basta la buena voluntad del hombre, su coherencia, porque dice Yusani, porque ¿quién es capaz de ser coherente? Nadie. Y continúa, en efecto, la perfección no es resultado de la coherencia. El perfeccionamiento de nosotros mismos, también para ser justos, nace de la relación con el destino hecho hombre, con un tú viviente que está presente en la complejidad de las vicisitudes humanas. Por eso dice San Pablo con gran realismo y previsión. Realismo, recordemos que significa educación, ¿no? Que se alcanza con la educación. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Es decir, esta justicia humana divorciada, desligada de la fe, desligada de Dios, nunca es justicia, porque siempre está, eh, está posible esta manipulación del poderoso, como en el caso que comentamos, que la manipula y la aplica de una manera arbitraria y obviamente injusta. Sí, me gustaría ligarlo con algo que comentamos, ¿no? La posición del santo es aquel que tiene una conciencia de su dependencia, de su origen en Dios, y que Dios es todo en todo y que Cristo es todo en todo, ¿no? Lo que habíamos comentado la vez pasada. Cuando uno es parte de esto, inmediatamente es más clara la posibilidad de preguntarse por cuál sería la justicia, ¿no? A partir de este origen, a partir de Dios todo en todo y Cristo todo en todo, es más fácil entonces poder tener un criterio de justicia, sin el cual, como dice Yusani, sin esta relación con el destino que es Cristo, pues no es posible obtener una verdadera justicia. Y por lo tanto, Héctor, si vamos, ya lo mencioné, pero me parece que vale la pena comentar brevemente, si vamos a los 3 problemas críticos de México, la corrupción, la desigualdad y la violencia, es bastante evidente para todos nosotros que la violencia es una injusticia. Creo que ahí no hay que explicarle mucho, pero justificamos en México y en Latinoamérica, Chile se salva un poco o un mucho, el tema de la corrupción
nos parece una práctica que no tiene nada que ver con la justicia y por lo tanto que no tiene nada que ver con Dios, que es algo que yo realizo y que no tiene ningún impacto en la vida social, en la vida política, que no daña a nadie y que por supuesto no es un pecado. O sea, ser corrupto no es un pecado. Eh, y bueno, esto que hemos estado viendo en este momento, es evidente que falta la justicia y por lo tanto es un pecado que es un pecado social. Además, no es un pecado individual, sino es parte de la cultura latinoamericana. Para mí los países más corruptos de Latinoamérica son los más grandes, ¿eh? Brasil, México y Argentina son países sumamente corruptos y que lo que generan es entonces un subdesarrollo porque ahora que vayamos al tema de la paz, es imposible la paz. Y veamos cómo son tres países que continuamente están en conflicto. Y entonces, por lo tanto, el tema de la corrupción es un tema que genera siempre una injusticia hacia alguien porque gana el que suelta dinero, no el que tiene la razón. Es decir, no al que le es debido, sino el que da más dinero. Voy a dar un ejemplo de un amigo mío muy cercano que hace algunos años estábamos colaborando juntos, creó una empresa de biotecnología mexicano y el problema es que nunca recibió los permisos para poder echar a andar a la empresa porque pues lo voy a decir, porque con Cofepris, otras empresas que poderosas no lo permitieron. Esa empresa el día de hoy, que ya no existe, podría tener tal vez 100, 200, 300 empleados eh, y hubiera generado bien común que no pudo generar, además de la injusticia de que los inversionistas y los directores no pudieron llevar a cabo y generar una empresa además de última tecnología y de ciencia muy avanzada, y se quedó ahí. Sí, qué buen ejemplo, porque aquí se muestra cómo por no tener en consideración quienes aplican la justicia, el bien común y dejarse sobornar, pues quitaron aquí una fuente de empleo y quizá de una fuente de valor agregado muy importante para México. Y bueno, recordemos ahorita lo que habíamos leído del Éxodo, ¿no? Dice, no te dejes sobornar con regalos porque el regalo a ciegas, perdón, el regalo ciega incluso al que juzga rectamente y pervierte la causa de los inocentes. Y esto es lo que, como tú dices, es la causa de que en estos tres países, pero en México se ha exacerbado, yo creo, la parte de la violencia, por esta injusticia del soborno, que inclusive ocasionó que haya ganado López Obrador, porque con esa promesa precisamente de arreglar las cosas, como decía, es primero los pobres y honestidad valiente, ¿no? Entonces, a través de esta honestidad valiente se entendía que iba a quitar aquello que toda la gente, observando las riquezas de la Casa Blanca, de Peña Nieto, los sobornos que se escondían y que después se clarificaban en los medios de comunicación, atacando a lo que era el PRI, por ejemplo, de Durán, el gobernador de Veracruz, en donde sustituyó medicinas de cáncer para los niños por agua, ¿no? Y para hacerse de ese dinero, o sea, cosas verdaderamente increíbles que ocasionaron la muerte de tanta gente. Bueno, pues todo eso se enteró la gente y con el deseo de ordenar las cosas y que hubiera justicia, bueno, pues se dio un voto de confianza para ello, ¿no? Y bueno, pues no nos sorprendamos entonces que la violencia no haya sido superada y ahora tengamos pues muchas actitudes populistas. Fíjate qué curioso porque hay algunos conciudadanos de clase media, clase alta, que consideran que y hay algo de verdad, pero consideran que el pueblo mexicano fue manipulado y que los engañaron y que son unos tontos, y que lo que hay que hacer ahora es nosotros decirles por quién votar.
hay un tema que no ven, y es una ceguera increíble, que es justamente que el pobre, aunque sea pobre, es ser humano. Y al ser humano es inteligente y se da cuenta de la injusticia, se da cuenta de que no tiene lo debido. Eso no significa tampoco que no haya, como hemos comentado en estos programas, esta cultura de dependencia en los mexicanos. Lo comentábamos respecto a lo que decía Carlos Llano de la falta de entendimiento de causa y efecto, y por lo tanto, como no se entiende, entonces se hacen las cosas al ahí se va, sería la traducción en mexicano. Pero el tema también es que se trata de una tremenda injusticia. Un país en el que más de la mitad de la población está en pobreza, significa que está mal repartida la riqueza. ¿Y mal repartida por quién? Pues por los que la reparten, que es lo que nos dice el texto que leímos del Éxodo. Entonces, no nos sorprenda que el populismo gane adeptos, y que en toda Latinoamérica, ya lo hemos comentado en otros programas, haya populistas, que haya gobiernos socialistas. Ahora Chile cayó en ese tema, a pesar de ser un país con menos desigualdad, es decir, con una clase media más sólida, pero sí una distancia muy grande entre los más ricos del país y los más pobres. Y en México, entonces, lo que tenemos es lo que hemos sembrado. Hemos sembrado injusticia a través de la corrupción, hemos sembrado injusticia a través de la desigualdad. ¿Qué queríamos? Estamos recibiendo lo que hemos sembrado. Entonces, este tema de la justicia que hemos comentado no es un tema teórico, filosófico, legal, doctrina social de la iglesia, que es muy bonito escucharlo y hablarlo y no tiene ninguna implicación práctica en la realidad. Absolutamente no. Sí. Y de ahí entonces que después en la otra parte que decíamos sobre la política, que la política es el conjunto de modelos o métodos, dice Giussani, para afrontar los problemas de convivencia humana, y en este caso lo que tú estás comentando sobre el problema de la injusticia, como los modelos o métodos son sesgados y están pervertidos por el deseo de más poder o del dinero. Pues ahí tenemos que es una política deficiente y poderosos manipuladores. Y entonces hay dos posturas ya entrando, como dice Sector, en el tema de la política, que es el político cuya voluntad es servir, y el político que lo que hace es manipular, reducir la realidad humana a lo que previamente ha decidido por su propio interés, ¿no? Es decir, el ser humano que no corresponde con mi proyecto político queda desechado, ¿no? Es fifí, el ser humano que se enferma de COVID, lo desecho porque esa no es una prioridad en mi modelo. Los árboles, los bosques, tampoco son una prioridad, entonces los destruyo. Los recursos financieros aplicados a un aeropuerto tampoco son prioridad, al fin que no era mío el dinero, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, el Estado se adueña del país y manipula para sus propios intereses. Y entonces ahí es donde nos dice Giussani que la acción, la participación política, la participación cívica implica, requiere una incansable actividad para conocer y abrazar la realidad que se enfrenta al poder. Es decir, cuando la justicia está divorciada de la fe, como comentábamos, entonces se convierte en una justicia humana, manipulable. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros como ciudadanos? Enfrentarnos al poder, para que el poder se alinee a lo que verdaderamente corresponde con la naturaleza humana y que respete la dignidad y que promueva el desarrollo de todos sus miembros. Y entonces
Dice Giussani que entendemos por poder lo que Romano Guardini señala en uno de sus libros: el factor que define la finalidad común de una colectividad humana y la organización de las cosas que se requiere para alcanzar esa finalidad. Sí. Entonces, el poder o tiene la voluntad de servir al hombre y con todo aquello que deriva, que es en la cultura y en la praxis, o se reduce la realidad humana a lo que previamente ha decidido el empoderado, dice Giussani, empoderado en el sentido de lo que tiene en su concepto, en imagen, muchas veces iluminado por una ideología, ¿no?, de la que ya hemos hablado. Y en ese sentido, déjame comentar, por ejemplo, algo de lo que pasaba en el Estado en México, ¿no? En la Constitución de 1917 decía, ya lo modificaron en los años 90, después con Salinas de Gortari, pero en la redacción original decía que la Constitución era la fuente de todos los derechos, ¿no? O sea, no reconocía los derechos humanos, sino decía, es la fuente de todos los derechos. Y por lo tanto, imagínate, pues lo que los legisladores, los ideólogos o el que está en el poder decidía que era lo que debía de hacerse, pues es lo que se reconocía. Y por lo tanto, esto fue lo que ocasionó la persecución de la iglesia, el cierre de todos los claustros y de todos los conventos, los cierres de los templos y la obligación de todos los sacerdotes de casarse si querían seguir dando, si querían seguir dando los sacramentos, ¿no? O sea, ese es precisamente un ejemplo práctico en México de reducción del poder, el poder cómo reduce el humano a algo, pedazo de materia o un ciudadano al cual se le puede hacer como se quiera para mantenerse en el poder, ¿no? Al final de cuentas es mantener el poder y hacer lo que yo digo. Y un ejemplo actual de eso que dices, pues es el aborto. Es decir, no importa la verdad, primero que nada. Es decir, no importa que el ser humano, aunque sea pequeñito, sea ser humano, sea hijo de Dios. Eso no importa, eso no me interesa en lo más mínimo. Yo lo considero, pues ya ni como perro, ¿eh? Porque si a alguien se le ocurre sacarle los perritos a una perrita que está embarazada, sale en el periódico, lo quiere meter a la cárcel, etcétera. Pero si un ser humano mata a otro ser humano pequeñito, entonces ahí no pasa nada. Entonces, la verdad no importa, primero que nada. Y segundo, tampoco importa la democracia, porque aunque los mexicanos mayoritariamente estemos en contra del aborto, lo que importa es lo que yo quiero. Y entonces estas presiones en años recientes para cambiar, para buscar siempre caminos truculentos, para darle la vuelta y que entonces se vaya aprobando el aborto en distintos estados de la República de distintas maneras, entonces eso se convierte en justo conforme a esta definición que acabas de dar, porque es el Estado el que otorga los derechos al ser humano, no su naturaleza, no Dios que fue el que lo creó, sino yo poderoso, que me siento en la silla grande y que acá yo decido lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es verdadero y lo que es falso. Sí. Dice Giussani en este libro que el deseo es el emblema de la libertad, porque expresa la apertura original del hombre, o sea, que nace del corazón al horizonte de la totalidad, o sea, hacia Dios, ¿no? Entonces, para mantenerse en el poder es importante asegurar el mayor consenso de las masas, ¿no? O sea, necesito que voten por mí, que me apoyen, que haya una cierta condescendencia para mis decisiones y mi popularidad, para lo cual está condicionado, lo cual lo condiciona cada vez más las exigencias humanas. Entonces, el medio para gobernar requiere gobernar los deseos de las personas. Y ya habíamos dicho que la educación laicista es un medio de opacar estos deseos de exigencia de las personas. Pero también existe, como dice Giussani, los medios de comunicación que buscan incidir en determinados deseos, inclusive borrarlos o excluirlos, para al final o reducirlos y poder entonces mediante este apocamiento del deseo humano,
manipularnos más claramente, ¿no? Y entonces el poderoso lo que quiere son zombies, ¿no? Por eso los videos de texto gratuitos, por eso el limitar con los gobiernos del PRI la libertad, sí, para educar, y los intentos ahora que está haciendo Morena al respecto, y sacar el librito para básicamente impedir que haya educación. Es decir, en lugar de que los mexicanos vean la realidad, el objetivo es que no la vean y que entonces sepan la historia de Benito Juárez y su flautita, en lugar de conocer la realidad, las realidades y cómo generar un país que sea más justo. Entonces viene la parte de la educación en la justicia y van a quitar, por supuesto, las clases de civismo y la parte de educar, promover que los ciudadanos verdaderamente seamos activos, participemos en la vida cívica y en la vida política, y mejor los ataranto, ¿no? Con Televisa y con TV Azteca y con el fútbol y con todas estos distracciones de todas las mañanas para que sean unos autómatas, para borrar sus valores y en el fondo, esto es lo más terrible de todo, nos dice Yusani, que se pierda la libertad de conciencia. Y entonces, al perderse la libertad de conciencia, es decir, en el momento en el que hay una educación pobre en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la misma universidad, y después, cuando las empresas no se consideran medios de educación, sino consideran a sus empleados recursos para que me sirva a mí, no para que sea un mejor ser humano, no para que cumpla mejor con sus labores, no para que crezca, etcétera. Entonces, tenemos ciudadanos de cuarta transformados en zombies, que no son conscientes de su valor como hijos de Dios. Y entonces, este proceso de décadas lleva a una reducción sistemática de los deseos, las exigencias y los valores como verdaderos seres humanos. Esta reducción del deseo de Dios, porque va en relación a un deseo, como hemos dicho anteriormente, lo ha logrado una cultura en donde ha impuesto al hombre como medida de todas las cosas, que era lo que vimos la vez anterior, ¿no? Entonces, ha dificultado a concebirnos a nosotros mismos, al hombre, a concebirse a sí mismo, como, y con esta dificultad, entonces, ya no tienes a dónde asirte para evitar ser manipulado, porque o tú piensas autónomamente o te juntas con otros, ¿no? En su forma de pensar, pero la forma de pensar de los otros no es garantía de que seas verdaderamente libre y que respete tu dignidad. Entonces, me gustaría también a la mente algo que habíamos platicado anteriormente sobre el caso de una empresa que estuvimos asistiendo, ¿no? En donde estábamos dando nosotros más concretamente tú, estabas dando una capacitación y dabas toda la parte teórica y todos los fundamentos para que se pudiera comprender después ya la parte práctica, y la gente se desesperaba, ¿no? Se desesperaba y quería todo ya inmediatamente, peladito y en la boca, ¿no? Sin esa intermediación de, oye, a ver, observa, admira, piensa por ti mismo, fórmate un criterio para que tú seas libre y tú puedas decidir como vendedor lo mejor para tu profesión, lo mejor para ti mismo, ¿no? Ya nada más como ese caso. Si en un caso como este, que es la parte de ventas y dentro de una empresa, existe esta dificultad para escuchar y para admirar la realidad, pues ya me imagino en otros temas o en otros campos, dentro de la familia o dentro de la política, cómo estamos los demás, ¿no? Y fíjate, entonces, ¿hasta dónde puede llegar cómo sofoca el Estado y cómo tiene este predominio sobre la sociedad a tal grado que muere el deseo por buscar la verdad y muere el deseo por buscar el bien? O sea, Y la las dos justicia, facultades ¿no? humanas de las que hablamos. O sea, no me interesa saber más. Dame la receta secreta y yo la aplico. Pero si tú lo que estás haciendo es ayudarme a encontrar la realidad, a mí no me interesa. Peladito y en la boca, como dices, ¿no? Y entonces, claro,
esto lo que hace a lo largo de las décadas es crear esta maquinaria que genera un programa del que está en el poder. Y por eso la dicta blanda del PRI y el populismo actual son tan peligrosos, porque nuevamente generan estos autómatas que lo que buscan los poderosos es suscitar un consenso sobre las cosas programadas de antemano. No importa la realidad, no importa si no resulta, si no es exitoso el programa que estoy haciendo, es control, 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 hacer a la gente más tonta y hacer a la gente más manipulable y convertir entonces al pueblo en ovejas, Claro. en Y, borregos. oye, y la otra es aquellos que piensan dividirlos de tal manera que sean tan separados y que estén únicamente reunidos por intereses comunes, que era lo que decía Benedicto XVI, son islas, ¿no? Vivimos en islas, ¿no? Aislados, pero en islas, en donde cada quien tiene su punto de vista, es el reduccionismo propio de la concepción del hombre, en donde cada quien hay que respetar y tolerar lo que piense cada quien, y es imposible crear una unidad para poder enfrentarse a este poder, ¿no? Y fíjate, entonces lo que sucede es, quien no tiene medios, que está preocupado por qué va a comer el día de hoy, está solo, como hemos dicho en otros programas. No está en comunidad, vive aislado. Y el que sí tiene medios, pero que está preocupado solamente por sus propios intereses, no está tampoco en comunidad. Entonces, hemos hablado respecto a la empresa, pero aplica a toda la sociedad. Esta sociedad personalista y comunional desaparece. No importa el bien común, no importa la familia, no importa la empresa, no importa el barrio, no importa la ciudad, no importa la nación. Importa cómo salgo yo adelante y me enriquezco más o protejo mis intereses, si es que tengo recursos, o importa cómo salgo el día de hoy y cómo le hago para comer el día de hoy, ¿no? Y Fíjate, entonces, pues es por supuesto, por lo tanto, una nación que absolutamente está controlada por los poderosos. en ese sentido, esta necesidad de comer, el hambre o las necesidades básicas son aprovechadas para una manipulación y el apocamiento del deseo, ¿no? Entonces, yo te doy dinero mensualmente para que tú puedas sobrevivir, porque ni siquiera es para tener un bienestar, sino es para sobrevivir, y con esto recuerdas la mano que te lo está dando para que tú le agradezcas y estés siempre comprometida con lo que yo te voy a decir que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, es algo que sucedió en Venezuela, que está sucediendo ahora en México, con estos programas sociales y con este condicionamiento para que la gente pues esté comprometida, porque piensa que si no vota por estas personas se les van a quitar todas esas ayudas. Y bueno, de alguna manera también piensan de que nadie va a estar dispuesto a ayudarlos con alguna otra alternativa, porque pues han demostrado en otros sexenios que no ha habido un compromiso con la gente pobre, también esa es una realidad. Entonces, bueno, pues ahí viene la forma tan rápida y sencilla de manipular a una población. Vamos a cambiar de tema al tercer punto del programa, que es el tema de la paz. Entonces, no hay justicia, no hay participación, no hay paz. Y vamos a comentar ahora sobre algunos conceptos. Hace 2 programas que estuvo Rodrigo Guerra nos dio la definición de paz, pero vamos a meternos un poco más, porque en definitiva no puede existir paz. La paz, nos decía Rodrigo en esta reunión que les compartimos, es la tranquilidad del orden. Es decir, se requiere que haya orden y que ese orden esté aplicado de manera pacífica, tranquila, es decir, no a garrotazos, ¿no? Pero vamos a meternos más porque San Agustín va analizando distintos aspectos, distintas formas de esta paz. Y vamos a la primera, que es lo que él le llama la paz del alma racional.
¿Y quién tiene alma racional? Pues el ser humano y los ángeles. Y dice que la paz del alma racional es la ordenada armonía de la contemplación y la acción. Contemplación, ¿a qué se refiere contemplación? Pues contemplación de Dios. La forma para que el ser humano logre la paz es contemplar a Dios, contemplar a su creador. Y segundo, la acción, es decir, que una vez contemplado el bien, la verdad y la belleza absoluta, el hombre actúe conforme a esta realidad, es decir, el objetivo de la educación, y que actúe correspondientemente y entonces busque el bien común, busque, por lo tanto, la justicia y actúe como persona, como ciudadano, como padre de familia, como miembro de la empresa, de manera correspondiente. Sí, es realmente muy interesante y muy necesario el que volvamos a leer a San Agustín, porque en esa ciudad de Dios, ¿no? Nos habla de estos conceptos y sobre todo del de la paz. Y coincide mucho con lo que dice Giussani, o más bien Giussani coincide con lo que dice San Agustín, porque fue previo, seguramente lo ha de haber estudiado en el seminario, sobre la importancia de esta contemplación, entre otras cosas, ¿no? Y después San Agustín se va al tema de la paz en los hombres, y ya queda a un lado los ángeles, y dice que es la concordia ordenada. ¿Cómo le llama la concordia el Papa Francisco? La amistad social. No, una amistad social que es ordenada, donde respeto yo a los demás, donde no obligo, sino que soy amigo del que está junto a mí. Sí, sí, sí. Y que es algo que nosotros hemos hablado en nuestros programas anteriores y sobre todo como en nuestra metodología con las empresas, la parte de llegar a la amistad, ¿no? O sea, no se puede crear inmediatamente la amistad, no es una propuesta de que seamos buenos y entonces querámonos entre nosotros y ayudémonos, sino que es un camino para comprender esta parte de la amistad y esta amistad obviamente no está separada ni del orden, ni de la paz, ni menos de una trascendencia, ¿no? Y por lo tanto se requiere de la confianza. Una empresa en la que no hay confianza de unos con otros, no va a llegar la paz, no va a llegar el desarrollo. Un país en el que hay desconfianza, como lo comentamos hace poco, entre los ciudadanos, no hay forma de que haya paz. Después Y habla... perdón, René, y sabes que no hay creatividad social ni para resolver los problemas, ni para resolver los problemas económicos, entre otras cosas, ni de la empresa. Así es, así es. Luego habla San Agustín de la paz de la ciudad. Él dice que es la ordenada concordia que tienen los ciudadanos y vecinos en el mandar y obedecer. Es decir, en el cumplir con la ley. Y aquí nos volvemos a preguntar como mexicanos. Yo cuando me toca hablar con extranjeros, sobre todo americanos, les digo que en Estados Unidos la ley se cambia para que corresponda con los intereses de los poderosos. Por supuesto, lo digo a los que son muy amigos míos, porque si no, se van a enojar. Y en México, la ley simplemente no existe. Ahí están las leyes, pero no tienen ninguna importancia, es opcional. Y este es el tema de la ciudad. Si los gobernantes, que son los que mandan, no generan esta ordenada concordia, y si los ciudadanos no obedecen, no hay paz en la ciudad. Sí. Fíjate que yo tenía un negocio que quería abrir aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, y bueno, pues uno trata de seguir exactamente todos los procesos y todas las condiciones legales para poderlo abrir, pero no hay modo, ¿eh? O sea, verdaderamente no hay modo. Y uno se pone a analizarlo y dice, bueno, es que estas normas están hechas para dificultarte y recurrir al soborno, ¿no? O sea, es ese grado. Y una prueba de ello reciente que yo estaba viendo es la forma de obtener una licencia en la Ciudad de México está condicionada en cada delegación, en cada alcaldía, ahora se llaman alcaldías, y bueno, pues cada una de las alcaldías pues tiene
forma de hacerlo, pero muy distinta a lo del Estado de México, en donde todo es muy transparente. Fíjate que estoy hablando del Estado de México, donde reina la corrupción, etcétera, ¿no? Bueno, ahí yo no sé cómo es que este pretito en el arroz les cayó, pero es todo a través de internet, todo a través de, sin necesidad de tener consulta y pasa del humano, y tú llegas a la cita para hacer tu trámite vehicular, vencia licencia o trámite vehicular, sin ningún problema, sin corrupción. Aquí es, un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra cosa, y la cuestión es darte vueltas y darte vueltas para que sueltes el dinero. Digo, ¿qué les explico a todos ustedes? Lo conocen, lo han vivido, pero parece que las leyes son para eso, ¿no? Sí, y mira, aquí es muy interesante el tema que estás diciendo porque hay dos posturas. Puede ser que a alguien le haya caído un poco pesado lo que dijimos respecto a la corrupción. Algunas veces efectivamente el sistema está diseñado para llevarte hacia eso. Y algunas veces es el ciudadano que por pereza no busca otros caminos. Voy a dar un ejemplo primero muy tonto. Acá en Guadalajara, bueno, en Jalisco, el tema de las licencias es bastante claro. Siempre hay un coyote ahí, ¿no? Que está buscando. Pero cuando yo llegué acá, lo que hice fue ir y saqué mi licencia. Y hay un curso, tú tomas el curso, dura, no me acuerdo, 1 hora y media, una cosa así. Tomas el curso y luego puedes tomar el examen escrito y después ya el de manejo. Casi nadie toma el curso. Y cuando yo tomé el curso y me fui a tomar el examen escrito, llego, me senté y en 5 minutos resolví el examen y veía a todos los demás comiéndose el lápiz, ¿no? La punta del lápiz, porque no sabían qué contestar. Bueno, eso se llama pereza. Es decir, ahí a veces los mexicanos nos excusamos en esto que dices y a veces está en realidad y otras veces no hay realidad. Es decir, yo perezoso quiero saltarme y ponerme en la fila, meterme a las mexicanadas que hay por ahí, o quiero saltarme el trámite y pagar o resolverlo al fin que, sí, sí paso, sí paso. Por un lado. Por otro lado están las empresas. Yo todavía cuando estaba estudiando trabajé con una empresa, voy a decir el nombre, no sé si existe todavía, se llamaba Parás, Ulibarri y Asociados. Una empresa, un despacho fiscal. Eh, Cuando vino el tema de la defensa de López Portillo al peso como perro, ellos, sin el nombre de la empresa, sacaron un desplegado, no sé si te acuerdas, Héctor, un desplegado completo de una página. Las lágrimas del presidente se llamaba, imagínate cómo me quedó que todavía me acuerdo. Y hablaban de toda la injusticia y todas las mentiras que estaba diciendo el presidente y se la jugaron. Bueno, ese despacho, y yo soy testigo de eso, no daba un centavo, todavía no existía el SAT, pero las oficinas de Hacienda. Yo sé que no lo daban porque yo era, como era chavo, era el que tenía que ir y hacer los trámites. Y había que ir 1, y 2, y 5, y 10, y 15 veces. Y entonces, hasta que funcionaba, y los de gobierno sabían que no se podía dar corrupción con ese despacho porque simplemente no estaba dispuesto a hacerlo. Sí. Héctor, Bueno, fíjate que ese es un caso ajá, en donde se ha homologado una conciencia, un apocamiento de la justicia en el deseo de los mexicanos y donde se ve la corrupción como algo normal, como algo habitual y que si tú actúas normalmente, pues tú eres el raro, tú eres, te complicas la vida, ¿no? Cuando es más fácil otro. Ahí tenemos ya claramente cómo ese deseo, ya en México la cultura ha sido opacado y entonces es a través de la recristianización, reevangelización o la exacto. conversión como este tipo de cosas se tienen que modificar, ¿no? Y entonces, si la fe cristiana es imposible una paz verdadera, porque siempre hay intereses personales, ¿no? Y por lo tanto, eh, la ciudad celeste, el vivir en esta ciudad de Dios, como comentabas de San Agustín, tenemos que vivir como desterrados en esta vida mortal. Es decir, tenemos que vivir con la mirada puesta en el cielo para evitar estas tentaciones tremendas, son tentaciones tremendas para todos, y
como consecuencia, que promovamos la justicia, que tengamos una participación política efectiva y que por lo tanto nuestro país eventualmente pueda convertirse en un país donde hay una paz verdadera. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Nada más una última cosa, René, sobre esto, y dice Giussani, el poder está o sea, el poder de todos estos manipuladores que quieren mantenerse el poder está en proporción de la impotencia de la ciudadanía, ¿no? Y que el propio poder impulsa mediante la reducción sistemática. Así es. ¿Y qué nos toca entonces? Ponernos frente al poder y actuar en la familia, en el barrio, en la empresa, en las asociaciones, etcétera. Y bueno, y por supuesto, al momento del voto, hacerlo también. Muy bien, René. Pues mucho gusto y estamos en contacto nuevamente con nuestros amigos la próxima semana. Muy bien. Y bueno, pues que Dios los bendiga. Esperemos que les haya gustado este programa.